La presión política de Estados Unidos contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo vuelve a intensificarse, esta vez con una propuesta que podría tener importantes repercusiones sobre la economía nicaragüense. El congresista republicano Carlos Jiménez, una de las voces críticas hacia los gobiernos autoritarios dentro del Congreso estadounidense, ha planteado que Nicaragua no debería continuar beneficiándose del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, conocido como CAFTA-ADR. La propuesta surge en medio de las discusiones en Washington sobre una eventual reactivación y ampliación de la NICA Act, legislación que busca incrementar la presión económica y financiera sobre el régimen Ortega Murillo. Jiménez ha sostenido que una dictadura señalada por graves violaciones de derechos humanos no debería mantener acceso privilegiado al mercado estadounidense, y en un mensaje difundido en X, afirmó que toca expulsarlos del acuerdo comercial. Una eventual suspensión o salida de Nicaragua del CAFTA-ADR representaría un escenario de alto impacto para la economía del país, debido a la importancia que tiene Estados Unidos como principal destino de buena parte de las exportaciones nicaragüenses. Sectores como el textil y confección, la agroindustria, la producción de carne, café, oro y otros productos dependen en distintos grados de las condiciones preferenciales que ofrece este acuerdo. Por esa razón, una medida de esta naturaleza no necesariamente afectaría únicamente al gobierno, sino también a empresas exportadoras, trabajadores, productores y sectores del gran capital que durante los últimos años han mantenido relaciones económicas con el régimen. Yo creo que el Tratado de Libre Comercio se tiene que eliminar para Nicaragua, no es una democracia. Ya Daniel Ortega, que es el dictador que sabemos muy bien que ha sido el dictador, por lo menos ha dicho que ya enseñó lo que de verdad es, que es un dictador, y por eso eliminó todas las elecciones. No que las elecciones anteriores eran justas, pero de todas maneras, con eso yo creo que ya se va todo este tipo de engaño y deberemos ya quitar Nicaragua del tratado de CAFTA. Nicaragua integra el acuerdo comercial junto con Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana. La propuesta de Jiménez vuelve a colocar al CAFTA entre las posibles herramientas de presión contra Ortega y Murillo. El planteamiento también abre una interrogante política de fondo. ¿Qué ocurriría si los intereses económicos de los empresarios nicaragüenses comenzaran a verse directamente amenazados por las decisiones de Washington contra Ortega y Murillo? Hasta ahora, una parte importante del sector privado ha mantenido una relación de coexistencia con el poder, priorizando la continuidad de las actividades económicas en medio del deterioro institucional y político del país. Sin embargo, una eventual pérdida de los beneficios comerciales con Estados Unidos podría modificar considerablemente ese equilibrio. Para el régimen, el riesgo sería especialmente sensible porque el comercio exterior constituye una fuente fundamental de divisas, empleo y actividad económica. No obstante, es importante precisar que la expulsión o suspensión de Nicaragua del CAFTA-ADR no es, por ahora, un hecho consumado, sino un planteamiento político que tendría que superar procesos legislativos y administrativos antes de convertirse en una medida efectiva. Aún así, el mensaje enviado desde Washington evidencia que la discusión sobre Nicaragua está entrando en una fase donde las sanciones y las restricciones podrían trascender a individuos específicos y comenzar a tocar pilares estratégicos de la economía nacional. Y si esa posibilidad llegara a concretarse, Ortega y Murillo enfrentarían una presión diferente, no solamente la diplomática o financiera, sino también una eventual amenaza al modelo comercial que ha permitido a Nicaragua mantener un importante flujo de exportaciones hacia Estados Unidos. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo prepara una nueva extensión de los mandatos municipales en Nicaragua, una medida que mantendría en sus cargos hasta 2029 a los actuales alcaldes, vicealcaldes y concejales del país. La reforma alcanzaría a las 153 alcaldías, cuyos funcionarios prolongarían sus periodos de gobierno bajo el nuevo marco constitucional impulsado por el oficialismo. Con esta decisión, las elecciones municipales previstas originalmente para 2027 quedarían aplazadas, consolidando un esquema en el que miles de funcionarios públicos permanecerían en sus puestos durante 7 años, sin que la ciudadanía tenga la posibilidad de evaluar su gestión mediante elecciones competitivas. La medida ha generado preocupación incluso dentro de las propias estructuras municipales.
Trabajadores consultados bajo condición de anonimato aseguran que existen alcaldes con cuestionamientos sobre su desempeño, señalamientos de irregularidades administrativas y resultados deficientes, pero que, pese a ello, continúan protegidos por su cercanía con la estructura política del Frente Sandinista. El problema, según estas denuncias, no se limita a la duración de los mandatos, sino al debilitamiento del principio de rendición de cuentas. En un sistema democrático, un funcionario puede ser ratificado o sustituido por los ciudadanos después de conocer los resultados de su gestión. Sin embargo, cuando las elecciones son aplazadas y los cargos se mantienen por decisión de la cúpula gobernante, la posibilidad de que la población premie o castigue mediante el voto prácticamente desaparece. Actualmente, el Frente Sandinista controla las 153 alcaldías del país. En las elecciones municipales de 2022, además, el oficialismo recicló a numerosos candidatos, mientras algunos alcaldes acumulan décadas al frente de sus municipios. A esto se suman las denuncias de presuntas irregularidades financieras. Más de 6.000 funcionarios municipales en Nicaragua se atornillarán en el poder junto a Daniel Ortega y Rosario Murillo. La dictadura aplazará por segunda vez las elecciones locales y busca imponer mandatos de 7 años renovables como parte de su proyecto dinástico. La medida abarca a 153 alcaldes, 153 vicealcaldes y 6.014 concejales propietarios y suplentes. Todos prolongarán sus periodos con la nueva reforma a la Constitución Política promovida por el régimen. La orden genera un amplio rechazo dentro de las mismas alcaldías. Una investigación del Observatorio Urnas Abiertas, publicada en 2022, identificó a más de 300 funcionarios municipales vinculados a casos de presunta malversación o desvío de fondos públicos, mientras numerosos casos no habrían derivado en consecuencias judiciales o administrativas. El panorama se vuelve todavía más complejo por la intervención directa de la estructura partidaria en la administración municipal. El politólogo y municipalista Silvio Prado sostiene que el llamado dedazo ha sustituido progresivamente al voto ciudadano como mecanismo para determinar quién ocupa los gobiernos locales. Bajo este esquema, los alcaldes responderían principalmente a la estructura vertical del partido que los designa y no a los ciudadanos. De hecho, entre enero de 2023 y octubre de 2025, el régimen removió de sus cargos a 33 alcaldes y 5 vicealcaldes pertenecientes a 28 municipios, sin ofrecer públicamente explicaciones detalladas sobre las razones de esas destituciones. Sus reemplazos también fueron impuestos sin una nueva elección. Para los críticos del sistema, esto evidencia que las alcaldías han perdido autonomía política y administrativa frente al poder central. Trabajadores municipales aseguran que buena parte de las decisiones se toman desde las estructuras partidarias y que muchas alcaldías terminan concentrándose en reparaciones menores y actividades de carácter político, mientras las grandes decisiones llegan desde Managua o desde las estructuras departamentales del Frente Sandinista. Con la extensión de los mandatos hasta 2029, el debate deja de ser únicamente sobre cuánto tiempo permanecerán los funcionarios en sus cargos. La verdadera pregunta es si los nicaragüenses tendrán nuevamente la posibilidad de decidir quién los gobierna, exigir cuentas por la gestión municipal y sustituir mediante el voto a quienes no hayan cumplido con sus responsabilidades. Porque sin elecciones libres y competitivas, la permanencia en el poder deja de depender de la voluntad ciudadana y pasa a depender de quienes controlan las estructuras políticas del Estado. Esto ha sido todo por hoy en Nicaragua en Foco. Si quiere seguir informado, suscríbase, active las notificaciones y comparta este video. Su opinión también es importante, déjela en los comentarios. Nos vemos en la próxima noticia.